¿Alguna vez te has preguntado si hay algo dentro de tu habitación que está bloqueando silenciosamente tus oraciones y alejando las bendiciones de Dios de tu vida? Hoy te traigo una advertencia espiritual que puede transformar no solo el entorno en el que vives, sino también el rumbo de tu vida espiritual. ¿Qué pasaría si te dijera que entre tus pertenencias personales podrían estar escondidos instrumentos utilizados por la oscuridad para invadir tu hogar, destruir tu paz y debilitar tu fe? Sí, hay objetos que llevan maldiciones invisibles, y muchos cristianos sinceros han permitido que estas puertas se abran sin siquiera darse cuenta. En este estudio descubrirás verdades ocultas, enseñadas a través de la palabra y las profecías, sobre cómo ciertas cosas aparentemente inocentes se convierten en trampas espirituales. Entenderás por qué Dios es tan claro al decirnos que santifiquemos nuestros hogares, y descubrirás cómo pequeñas decisiones pueden marcar la diferencia en el mundo invisible que nos rodea. Si quieres saber lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy, quédate conmigo hasta el final. Lo que aprenderás podría ser el punto de inflexión entre vivir una vida espiritual aburrida o encender tu fe como nunca antes. Antes de empezar, quiero invitaros a comentar: elijo purificar mi hogar para la gloria de Dios. Comentar esta frase es un acto de fe, es decir, públicamente que te comprometes a vivir en santidad. También me gusta este vídeo. Cuando haces esto, YouTube entiende que este mensaje necesita llegar a más vidas y te conviertes en un instrumento de Dios para liberar a otros. Ahora, sin más demora, profundicemos en esta advertencia divina que puede salvar su hogar y su vida espiritual. Podrías pensar que la decoración de tu hogar es solo una expresión de tu personalidad. Sin embargo, muchos objetos decorativos esconden profundas raíces espirituales, vinculadas a creencias que rechazan al verdadero Dios. Amuletos, imágenes, símbolos astrológicos, figuras de culturas paganas. Todo ello, sin que te des cuenta, podría estar abriendo una brecha espiritual dentro de tu hogar. La palabra de Dios es muy clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero cuando permitimos que símbolos ajenos al Evangelio permanezcan dentro de nuestros hogares, sin saberlo, estamos abriendo espacio para que el enemigo opere. No es solo superstición, es una realidad espiritual. Muchos de estos objetos son consagrados en rituales antes de ser vendidos. Llevan maldiciones, espíritus de engaño, miedo y confusión. Por eso, aunque sean solo un bonito regalo o un recuerdo de un viaje, pueden contaminar el ambiente espiritual de tu hogar. ¿Sientes que desde que ese objeto entró en tu casa el ambiente ha cambiado? Desánimo, peleas, opresión. No es casualidad. Dios quiere que el ambiente donde vives sea un lugar de paz, refugio y presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podrá Él habitar plenamente si compartimos espacio con aquello que le ofende? En Deuteronomio 7:26 está escrito: no traerás abominación a tu casa, para que no seas maldita como ella. La aborrecerás por completo, porque es maldita. Presta atención a lo que dice: al mantener objetos abominables, te vuelves como ellos. Contaminado, maldito. Muchos hoy viven bajo fuertes luchas espirituales, sin comprender que parte de la causa radica en elementos que llevan una presencia extraña y hostil contra Dios. Hoy, el Espíritu Santo te trae luz. Él te advierte con amor: purifica tu hogar. Deshazte de aquello que no glorifica el nombre de Cristo. Haz un escaneo espiritual. Orad, pedid discernimiento y retirad cualquier objeto que dañe la santidad de vuestro hogar. Esta decisión puede abrir una nueva temporada de paz, alegría y avance espiritual en tu vida. Y recuerda,
Por todo lo que Dios nos advierte, hay una promesa de bendición para quienes obedecen. Prepárate para lo que vendrá en los próximos temas, ya que revelaremos más señales ocultas que deben desenmascararse en tu dormitorio y en tu vida. La astrología es una práctica antigua que busca dirigir la vida de las personas en función de la posición de las estrellas y los planetas. Aunque muchos lo consideran simplemente un pasatiempo o algo inofensivo, la verdad es muy distinta. La palabra de Dios es clara al instruirnos sobre la gravedad de este tipo de prácticas. No os volveréis a encantadores ni adivinos, ni los consultaréis para que no os contaminéis por medio de ellos. Levítico 19:31. Cuando permites que símbolos astrológicos como el zodíaco, los mapas estelares o las figuras de las constelaciones entren en tu entorno, estás invitando inconscientemente influencias espirituales malignas a tu vida. Estos símbolos están directamente vinculados a los poderes de las tinieblas, que buscan desviar a las personas del propósito de Dios para ellos. Lo que puede parecer inocente, como una simple pegatina de un cartel en tu habitación o una representación de las estrellas en un cuadro, puede ser un canal por donde el enemigo entra a tu vida, trayendo confusión, miedo y hasta bloqueos espirituales. ¿Sabías que en muchas culturas antiguas las estrellas eran veneradas como dioses? Y muchos de los rituales realizados con estos símbolos tenían como objetivo invocar poderosas entidades espirituales que nada tienen que ver con la luz de Cristo. Ahora, imagina el impacto que esto tendría en tu vida y en la de tu familia. Al colocar estos objetos en tu habitación o en cualquier lugar de tu casa, puedes estar estableciendo una alianza con fuerzas espirituales que no tienen relación con el Dios vivo. Déjame preguntarte, ¿cómo puede el Espíritu Santo morar plenamente en un ambiente donde se permite que haya ídolos espirituales presentes? Es una cuestión de discernimiento espiritual. ¿Alguna vez has notado que, cuando vives rodeado de estos símbolos, las situaciones en tu vida han comenzado a seguir un patrón extraño? Quizás dificultades que no parecen tener explicación o incluso sentimientos de inseguridad y confusión. Esto no es casualidad, y Dios, en su misericordia, quiere advertirnos antes de que sea demasiado tarde. En 1 Corintios 10:20, la Biblia nos enseña que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. No podemos permitir que símbolos que glorifiquen fuerzas espirituales contrarias a Dios invadan nuestros hogares y especialmente el ambiente donde descansamos y nos renovamos. En este momento te invito a reflexionar. ¿Tienes algún objeto relacionado con la astrología en tu hogar? Si la respuesta es sí, es hora de tomar una decisión. Purifica tu hogar. Desecha todo aquello que no se ajusta a la verdad de Dios. Permite que tu hogar sea un remanso de paz y seguridad, donde el Espíritu de Dios tenga libertad para actuar y transformar tu vida. Recuerda, la luz de Cristo brilla más cuando eliminamos la oscuridad de nuestro entorno, y al hacerlo, estarás allanando el camino para bendiciones inconmensurables. Los amuletos y talismanes son otros elementos aparentemente inofensivos que se pueden encontrar en muchas habitaciones y hogares. La gente a menudo los utiliza como protección contra el mal o para atraer la buena suerte. Sin embargo, la realidad espiritual detrás de estos objetos es mucho más oscura de lo que muchos creen. En la Biblia, Dios es muy claro en su guía con respecto a cualquier forma de idolatría o brujería. El libro de Deuteronomio 18:10-12 nos advierte: no se hallará en ti quien llame a los muertos, ni quien practique adivinación, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor.
¿Sabías que detrás de amuletos y talismanes hay un intento de manipular fuerzas espirituales que no provienen de Dios? Estos objetos a menudo están consagrados a entidades o dioses de otras religiones, y no a Cristo. Cuando usas un amuleto o talismán, incluso si tu intención es protegerte de algo, puedes estar abriendo inconscientemente una puerta a lo oculto y permitiendo que el enemigo influya en tu vida. Estos objetos son conocidos por su conexión con prácticas esotéricas y ocultas que implican la invocación de fuerzas espirituales para proteger o bendecir a las personas. Sin embargo, la verdadera protección solo viene de Dios, y cualquier otro intento de buscar seguridad fuera de Él es una forma de engaño. El mismo nombre talismán proviene de una práctica oculta que se remonta a los antiguos egipcios, y estos objetos fueron creados para atraer buena energía o alejar el mal. La persona que utiliza un talismán o amuleto está depositando su confianza en algo que no tiene poder y al mismo tiempo ignorando la autoridad que pertenece solo a Dios. Al permitir que estos elementos formen parte de tu entorno, puedes estar atrayendo influencias espirituales negativas sin siquiera darte cuenta. Dios nos enseña que cuando depositamos nuestra confianza en algo o alguien distinto a Él, estamos abriendo la puerta para que el mal actúe. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. La verdadera protección espiritual no proviene de amuletos o talismanes, sino de la fe en Dios, su palabra y su poder redentor. Ahora os pregunto, ¿tenéis algún amuleto o talismán en vuestra habitación o en vuestra casa? Es hora de reflexionar sobre lo que realmente te protege, que tiene realmente el poder de transformar tu vida. Si te identificas con alguno de estos objetos, es hora de tomar una acción decisiva. Sácalos de tu hogar y pon tu vida, protección y seguridad en las manos de Dios. Él es el único que realmente puede protegerte. La palabra de Dios nos enseña que al quitar todo lo que no es de Él, estamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe poderosamente en nuestras vidas. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Cuando eliminas los amuletos y talismanes, estás haciendo espacio para que la verdadera libertad de Cristo invada tu vida. Otra categoría de objetos con los que debemos tener cuidado son los ídolos y las estatuas. Muchas culturas y religiones alrededor del mundo veneran imágenes de santos, dioses y otras figuras espirituales, creyendo que tienen el poder de traer bendiciones, curación o protección. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos enseña es radicalmente diferente. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios desaprueba cualquier forma de idolatría. En Éxodo 24:5, Dios nos da un mandato claro. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas personas, sin saberlo, tienen imágenes de santos, personajes religiosos o dioses de otras creencias en sus casas o habitaciones, pensando que estos elementos pueden traerles protección o bendiciones. Sin embargo, estas imágenes no tienen ningún poder real y son en realidad fuentes de engaño espiritual. Se convierten en un punto de contacto con espíritus malignos, que se disfrazan de seres de luz o figuras santas, pero que en realidad pretenden desviar a las personas de la verdad de Cristo. En la Biblia vemos que cualquier tipo de adoración que no esté dirigida a Dios es considerada idolatría.
La idolatría es un pecado grave porque sustituye el verdadero culto a Dios por algo que no es Dios, creando una falsa seguridad en objetos o imágenes. Estos ídolos a menudo son adorados con rituales, oraciones e incluso sacrificios, todo en nombre de algo que no tiene valor espiritual, pero que trae confusión, miedo y esclavitud. En 1 Corintios 10:14, Pablo nos dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios nos advierte que la idolatría no solo nos desvía de su presencia, sino que también abre puertas al mal y nos impide experimentar la libertad que Él ofrece. Las estatuas, ídolos e imágenes no pueden protegernos ni bendecirnos, pues solo Dios tiene el poder de hacerlo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Es crucial que al reconocer estas prácticas en nuestras vidas, tomemos la decisión de eliminarlas y en su lugar fortalezcamos nuestra confianza solo en Dios. Él es el único digno de nuestra adoración. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. La presencia de ídolos e imágenes en tu vida no solo compromete tu comunión con Dios, sino que también puede atraer ataques espirituales que obstaculicen tu paz y prosperidad. Donde no hay fe en Dios, hay una apertura para las fuerzas de la oscuridad. Así que toma hoy una decisión consciente. Elimina estos ídolos, estos símbolos de adoración falsa, y busca la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Otro tipo de objetos con los que debemos tener cuidado son aquellos que a primera vista pueden parecer inofensivos, pero que esconden símbolos ocultos o significados espirituales destructivos. Estos objetos, que muchas veces se utilizan como decoración o con fines estéticos, llevan consigo símbolos y energías que pueden alejarnos de Dios y abrirnos a malas influencias espirituales. Estos símbolos ocultos se pueden encontrar en muchas formas, desde amuletos, piedras y figuras esotéricas, hasta obras de arte que parecen inofensivas, pero tienen significados ocultos. A menudo, estos objetos se utilizan sin que la gente conozca su verdadero origen ni el poder espiritual que conllevan. Por ejemplo, símbolos como el pentagrama, el ojo de Horus, la cruz invertida, entre otros, han sido asociados a prácticas ocultistas, espiritismo e incluso cultos satánicos. En la Biblia encontramos varias advertencias sobre los peligros de participar en estas prácticas. En Deuteronomio 18:10-12, Dios es claro en su advertencia: no se hallará en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. El ocultismo y las prácticas relacionadas con la brujería, la magia y la consulta a los muertos son una abominación para Dios, ya que abren puertas al enemigo y alejan a las personas de la verdadera fuente de poder espiritual, que es el Señor. Muchas veces, las personas que buscan protección o suerte pueden terminar comprando amuletos o artículos que, sin darse cuenta, los están poniendo en contacto con fuerzas espirituales destructivas. Por inofensivos que parezcan estos objetos, lo cierto es que llevan consigo energías que pueden influir en el entorno en el que se encuentren, trayendo discordia, confusión e incluso enfermedades espirituales. Cuando permitimos que tales símbolos entren en nuestras casas o en nuestros dormitorios, abrimos una puerta al enemigo. El diablo y sus demonios saben que no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Se disfrazan de símbolos, de protección o suerte, pero en realidad son fuentes de manipulación y control espiritual. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores,
de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es esencial que a medida que reconocemos estos objetos en nuestras vidas, tomemos una posición firme y eliminemos cualquier cosa que tenga simbolismo oculto o que tenga la capacidad de separarnos de la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es 1 Corintios 3:17. Y cualquier objeto que nos aprisione o nos engañe espiritualmente debe ser eliminado inmediatamente. El Señor nos llama a vivir en libertad, a confiar plenamente en Él y a abandonar cualquier forma de superstición, ocultismo o prácticas espirituales que no estén basadas en su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El conocimiento de la palabra de Dios nos protege del engaño y nos da sabiduría para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, si tienes objetos con simbolismo oculto en tu casa o habitación, es hora de hacer una limpieza espiritual. Retire cualquier amuleto, piedra, símbolo o imagen que tenga este tipo de significado oculto. Pon tu confianza solo en Dios, quien es nuestra verdadera protección. Él nos dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando estamos en Cristo, Él nos guarda y nos protege de todo mal, y no necesitamos amuletos ni símbolos ocultos para darnos seguridad. Además de los objetos que llevan simbolismo oculto, también es importante prestar atención a los objetos que están directamente relacionados con el culto a entidades espirituales y fuerzas del mal. A menudo, estos objetos se utilizan en prácticas religiosas alternativas o cultos que no están alineados con la verdadera fe en Dios. Objetos como estatuas de deidades, íconos religiosos de religiones no cristianas, e incluso velas y ofrendas hechas a entidades espirituales pueden ser fuentes de engaño y manipulación. Cuando mantenemos estos elementos en nuestro entorno, sin darnos cuenta, estamos invitando a estas entidades a nuestro hogar y, en consecuencia, abriendo espacio para influencias espirituales peligrosas. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo la adoración a otros dioses y entidades espirituales trajo destrucción al pueblo de Israel. En 1 Reyes 18:21, el profeta Elías confronta al pueblo de Israel diciendo: ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. Aquí vemos la importancia de elegir a quién serviremos. No podemos servir a Dios y a otros dioses al mismo tiempo, porque esto nos aleja de la verdadera adoración y de la verdadera protección divina. Estos objetos de culto a entidades espirituales pueden parecer inofensivos o incluso atractivos, pero son un engaño del enemigo. Atraen espíritus que no vienen a proteger, sino a destruir. Como está escrito en 1 Corintios 10:20, pero yo digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes de los demonios. Cuando interactuamos con objetos que están asociados con entidades espirituales, nos convertimos en participantes de estas fuerzas malignas y nos alejamos de la protección y la bendición de Dios. Si tienes algún objeto relacionado con este tipo de culto en tu casa o habitación, es hora de tomar acción y retirar estos elementos inmediatamente. No hay lugar para ídolos ni objetos de culto paganos en el hogar de un cristiano. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 6:17, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Dios nos llama a vivir separados del mal y a rechazar todo lo que sea contrario a su voluntad. La verdadera protección viene de Dios, y Él quiere que busquemos su presencia, confiemos en su poder y nos alejemos de cualquier forma de idolatría o práctica espiritual que no esté basada en su palabra. Jesús mismo nos enseña en Mateo 4:10, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Cuando hacemos esto, estamos parados sobre la roca que es Cristo, y Él nos libra de todo mal. Por lo tanto, al identificar estos objetos en su vida, recuerde que la verdadera adoración es exclusiva a Dios. Elimina todo lo que no esté de acuerdo con su palabra y reemplaza esos elementos con aquello que glorifique el nombre del Señor. Ore por discernimiento y sabiduría, pidiendo al Espíritu Santo que le revele cualquier área de su vida que necesite limpieza espiritual. Cuando permitimos que tales símbolos entren en nuestras casas o en nuestros dormitorios, abrimos una puerta al enemigo. El diablo y sus demonios saben que no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Se disfrazan de símbolos, de protección o suerte, pero en realidad son fuentes de manipulación y control espiritual. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es esencial que a medida que reconocemos estos objetos en nuestras vidas, tomemos una posición firme y eliminemos cualquier cosa que tenga simbolismo oculto o que tenga la capacidad de separarnos de la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es 1 Corintios 3:17. Y cualquier objeto que nos aprisione o nos engañe espiritualmente debe ser eliminado inmediatamente. El Señor nos llama a vivir en libertad, a confiar plenamente en Él y a abandonar cualquier forma de superstición, ocultismo o prácticas espirituales que no estén basadas en su palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. El conocimiento de la palabra de Dios nos protege del engaño y nos da sabiduría para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, si tienes objetos con simbolismo oculto en tu casa o habitación, es hora de hacer una limpieza espiritual. Retire cualquier amuleto, piedra, símbolo o imagen que tenga este tipo de significado oculto. Pon tu confianza solo en Dios, quien es nuestra verdadera protección. Él nos dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando estamos en Cristo, Él nos guarda y nos protege de todo mal, y no necesitamos amuletos ni símbolos ocultos para darnos seguridad. Además de los objetos que llevan simbolismo oculto, también es importante prestar atención a los objetos que están directamente relacionados con el culto a entidades espirituales y fuerzas del mal. A menudo, estos objetos se utilizan en prácticas religiosas alternativas o cultos que no están alineados con la verdadera fe en Dios. Objetos como estatuas de deidades, íconos religiosos de religiones no cristianas, e incluso velas y ofrendas hechas a entidades espirituales pueden ser fuentes de engaño y manipulación. Cuando mantenemos estos elementos en nuestro entorno, sin darnos cuenta, estamos invitando a estas entidades a nuestro hogar y, en consecuencia, abriendo espacio para influencias espirituales peligrosas. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo la adoración a otros dioses y entidades espirituales trajo destrucción al pueblo de Israel. En 1 Reyes 18:21, el profeta Elías confronta al pueblo de Israel diciendo: ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. Aquí vemos la importancia de elegir a quién serviremos.
No podemos servir a Dios y a otros dioses al mismo tiempo, porque esto nos aleja de la verdadera adoración y de la verdadera protección divina. Estos objetos de culto a entidades espirituales pueden parecer inofensivos o incluso atractivos, pero son un engaño del enemigo. Atraen espíritus que no vienen a proteger, sino a destruir. Como está escrito en 1 Corintios 10:20, pero yo digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes de los demonios. Cuando interactuamos con objetos que están asociados con entidades espirituales, nos convertimos en participantes de estas fuerzas malignas y nos alejamos de la protección y la bendición de Dios. Si tienes algún objeto relacionado con este tipo de culto en tu casa o habitación, es hora de tomar acción y retirar estos elementos inmediatamente. No hay lugar para ídolos ni objetos de culto paganos en el hogar de un cristiano. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 6:17, por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios nos llama a vivir separados del mal y a rechazar todo lo que sea contrario a su voluntad. La verdadera protección viene de Dios, y Él quiere que busquemos su presencia, confiemos en su poder y nos alejemos de cualquier forma de idolatría o práctica espiritual que no esté basada en su palabra. Jesús mismo nos enseña en Mateo 4:10, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Cuando hacemos esto, estamos parados sobre la roca que es Cristo, y Él nos libra de todo mal. Por lo tanto, al identificar estos objetos en su vida, recuerde que la verdadera adoración es exclusiva a Dios. Elimina todo lo que no esté de acuerdo con su palabra y reemplaza esos elementos con aquello que glorifique el nombre del Señor. Ore por discernimiento y sabiduría, pidiendo al Espíritu Santo que le revele cualquier área de su vida que necesite limpieza espiritual. Podemos comenzar preguntándole a Dios, Señor, ¿hay algo en mi hogar que me impide vivir plenamente para ti? A través de la oración, el Señor nos revela si hay algo en nuestro entorno que no está de acuerdo con los principios del reino de Dios. La oración debe ir acompañada de acciones prácticas, como eliminar objetos o prácticas que no agradan a Dios. En Santiago 1:22 se nos dice, «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Escuchar la palabra de Dios y buscar discernimiento espiritual es importante, pero el verdadero cambio ocurre cuando ponemos en práctica lo que Él nos revela. En conclusión, es esencial que al buscar purificar nuestra vida y nuestro entorno, mantengamos una vigilancia constante sobre aquello que permitimos entrar a nuestro espacio físico y espiritual. El proceso de limpieza, ya sea de objetos o prácticas que nos alejan de Dios, debe ir acompañado de una búsqueda continua de su presencia y guía. La oración diaria, el estudio de las Escrituras y la práctica constante de la fe nos ayudan a mantener un ambiente protegido donde el mal no tiene espacio para actuar. Dios nos promete su protección y discernimiento, pero también nos invita a colaborar con Él, quitando todo aquello que pueda distanciarnos de su voluntad. Cuando abrimos nuestros corazones a esta transformación y nos comprometemos con una vida más pura, podemos confiar en que Él estará con nosotros, guiándonos y guardándonos de las influencias negativas. Por eso, es nuestra responsabilidad como cristianos cuidar el ambiente en el que vivimos, manteniéndolo puro y consagrado a Dios, para que su luz y su paz prevalezcan en nuestros hogares. Que seamos fieles en seguir las instrucciones de Dios, confiando en que al purificar nuestros hogares y corazones, estaremos creando un espacio donde Él pueda morar segura y abundantemente.
La purificación espiritual es un paso importante para vivir en armonía con la voluntad de Dios, y al tomar estas acciones, estamos fortaleciendo nuestra confianza en sus promesas y protegiéndonos contra cualquier mal que pueda intentar desviarnos de su camino.